Venga, pues entonces vamos a hacer un ejercicio que os voy a dictar yo, copiarme el enunciado, que dice lo siguiente. Dice, tenemos una variable aleatoria con la siguiente función de cuantía. Tenemos una variable aleatoria con la siguiente función de cuantía. Tenemos una variable aleatoria con la siguiente función de cuantía. Vale, y me ponéis la probabilidad de que la variable sí sea igual a x, la probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a x, es igual a la combinación de 2 sobre x, 0,4 elevado a x, por 0,6 elevado a 2 menos x. Copiármelo bien, ¿eh? Tenéis que ponerme probabilidad de que sí sea igual a x es igual. Esto es la combinación de 2 sobre x, que ahora os lo recordaré yo lo que es eso, ¿vale? O si la gente no lo sepa, no pasa nada, lo aprendemos ahora. Combinación de 2 sobre x por 0,4 elevado a x por 0,6 elevado a 2 menos x, ¿vale? Y ponerme que la x toma valor 0, 1 y 2. Y la x toma valor 0, 1 y 2. Sea una variable aleatoria con la siguiente función de cuantía, y esta es la función de cuantía. Y nos dice, se pide 2 puntos, primer apartado. Se pide 2 puntos, primer apartado. Y vamos a hacerlo apartado por apartado, ¿vale? Poquito a poco, y lo vamos a ir haciendo. Se pide 2 puntos, primer apartado, y nos dice calcular la función de distribución. Es el primer apartado, calcular la función de distribución. Calcular la función de distribución. Calcular la función de distribución. Vale, atendedme un segundito, mirar aquí. Vamos a hacer este primer apartado. Claro, si la gente se da cuenta, sabéis que en el caso discreto tiene función de cuantía, pero claro, yo el otro día la función de cuantía os puse una tabla. Era una tabla donde poníamos los valores que tomaba la variable sí y debajo de cada valor poníamos la probabilidad de que tomase ese valor, ¿de acuerdo? Claro, entonces tenía forma de tabla. Os puede sorprender que en este caso la función de cuantía la han puesto como una fórmula. No os preocupéis, siempre que os pongan la función de cuantía y la pongan como fórmula, tú siempre la puedes poner como tabla. Es decir, tú lo que tienes que hacer es poner una tabla, como pusimos el otro día, en la que tenemos que poner que la variable sí, de que el churrillo, la variable aleatoria, sea igual a x, y luego tienes que poner debajo la probabilidad de que sí sea igual a x. Entonces lo que vamos a hacer es que siempre que os den la función de cuantía en forma de fórmula, no os preocupéis, la vamos a poner en forma de tabla. Y una vez que tengamos la tabla, pues luego ya haremos lo que hacíamos el otro día, lo que os enseñé la semana pasada. El caso discreto ya sabéis que una vez que uno tiene la tabla, pues se calcula todo como os enseñé el otro día, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a poner la tabla, mirad, vamos a poner que la variable sí, el churrillo, sea igual a x, y vamos a ver qué valores toma la variable x. Pues aquí está puesto, la x toma valor 0, 1 y 2. Por lo tanto, tenemos que poner el 0, el 1 y el 2. Son los valores que toma la variable sí. El 0, el 1 y el 2. Lo dice aquí, ¿lo ves? Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que sí sea igual a 0. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir y donde ponga la x, pues vamos a poner un 0 en la fórmula. Voy a calcularlo debajo, ¿vale? Voy a calcular la probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a 0. Venga, ponemos la probabilidad de que sí sea igual a 0. Y simplemente lo que hacemos es que donde ponga la x ponemos un 0, ¿de acuerdo? Cojo la fórmula y en la x pues pongo un 0. No va a quedar, por lo tanto, la combinación de 2 sobre 0, 0,4 elevado a 0, por 0,6 elevado a 2 menos 0. Únicamente lo que he hecho ha sido sustituir. Donde ponga la x he puesto un 0. ¿Y lo de 2 sobre 0 cómo se pone? En plan, para hacer Te lo pongo aquí abajo.
Mira, te lo pongo aquí abajo. La Sí. combinación siempre, ¿de acuerdo? Una combinación siempre se calcula igual. Siempre tienes que poner el número que aparece aquí arriba, factorial. Tienes que poner 2 factorial. Partido lo de abajo, factorial. Tienes que poner el número que aparece debajo, factorial. Y luego tienes que multiplicar por el número de arriba menos el de abajo, factorial. O sea, tienes que poner 2 menos 0, factorial. Aquí un momentito, mira. Tenedme aquí un segundito. Siempre una combinación, que además vais a ver que luego lo vamos a utilizar mucho dentro de unos días. Siempre va a ser lo de arriba factorial, partido lo de abajo factorial y lo de arriba menos lo de abajo factorial. ¿Vale? ¿Y la gente sabe lo que es factorial? Sí. ¿No sabéis lo que es? Factorial es que vas multiplicando hacia atrás, ¿de acuerdo? Si tú tienes, por ejemplo, 2 factorial, por ejemplo, que tienes ahí, pues va a ser multiplicar 2 por 1. Si tuvieses 4 factorial, pues tendrías que multiplicar 4 por 3, por 2 y por 1. ¿Vale? Si tienes 20 factorial, pues tendrías que multiplicar 20 por 19, por 18, por 17, así hasta 1. Tienes que ir multiplicando para atrás. Y luego también, por favor, el 0 factorial por convención siempre vale 1. O sea que mucho cuidado que esto siempre va a ser así. Siempre el 0 factorial vale 1. Y eso es 0 factorial por 2 menos 0, ¿no? ¿Aquí me estás hablando? Sí, Sí, aquí tienes 0 factorial por 2 factorial. vale. Claro, 0 factorial que te acabo de decir, ¿Qué es 1? que es 1. Y el 2 factorial de aquí con el 2 factorial de abajo se te va. Entonces puedes quitar este 2 factorial con ese 2 factorial. Porque 2 menos 0 es 2 y te queda 2 factorial, ¿no? O sea que en este caso, por ejemplo, pues te va a quedar un 1. En este caso, esa combinación va a ser simplemente un 1. ¿Vale? Este 0,4 elevado a 0 siempre vale 1. Un número elevado a 0 siempre vale 1, ya sabéis. Entonces te queda 0,6 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Te queda simplemente el 0,6 elevado al cuadrado, que sería 0,36. Y ya tienes aquí la probabilidad de que sí sea igual a 0. Lo pones en la tabla. 0,36. Cualquier cosita me decís, que no quiero ir deprisa, quiero que la gente lo vea. Porque este caso no te dan directamente la tabla, sino que te dan una fórmula y a través de la fórmula tú sacas la tablita que el otro día os di yo y ya hice un ejercicio cuando tenías la tabla, ¿vale? O sea, este ejercicio es un poquito interesante, un poquito más complicado. Vamos ahora a la probabilidad de que sí sea igual a 1. Vamos a ver el siguiente valor. Vamos a ver probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a 1. Cogemos la fórmula y en la X pones un 1 en la fórmula. Entonces tendrás que poner combinación de 2 sobre 1, 0,4 elevado a 1 por 0,6 elevado a 2 menos 1. ¿Vale? Simplemente sustituir cada cosa por lo que vale. ¿Veis que no es difícil? Ahí lo tenéis. ¿Todo bien? Perfecto. Y la combinación, lo que os acabo de decir, ¿me lo podría decir alguien? La combinación esta de 2 sobre 1 que tendría que poner. ¿Qué os he dicho? Lo de arriba factorial, 2 factorial, partido lo de abajo factorial, que es 1 factorial, y luego lo de arriba menos lo de abajo, 2 menos 1, factorial. ¿Todo el mundo lo va siguiendo? Sí. Mirad, aquí tenéis 1 factorial que es 1, aquí tenéis 1 factorial que es 1, o sea que abajo sería 1 por 1 que es 1, y 2 factorial que es 2 por 1 que es 2. Entonces esto te va a quedar un 2. ¿Lo estáis viendo? ¿Todo correcto? Sí. Y nada, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a multiplicar este 2 por 0,4 elevado a 1, que es 0,4, por 0,6 elevado a 2 menos 1, que es 1. Entonces vamos a multiplicar el 2 por el 0,4 y por el 0,6, ¿vale? Que nos queda 0,48. Y lo ponemos aquí. Ponemos 0,48.
¿Todo va bien? ¿Correcto? Y vamos a ver ya la probabilidad de que sí sea igual a 2. Ya la última probabilidad. Probabilidad de que sí sea igual a 2. Donde ponga la X, ponemos un 2 en la fórmula. Probabilidad de que sí sea igual a 2, pues en la X pones un 2. Va a ser, por lo tanto, combinación de 2 sobre 2, 0,4 elevado al cuadrado, por 0,6 elevado a 2 menos 2. Simplemente sustituido, ¿lo veis? La X por un 2. Vale, la combinación esta va a ser lo de arriba factorial, es 2 factorial, partido lo de abajo factorial, que también es, como es un 2, pues también es 2 factorial, y a lo de arriba menos lo de abajo factorial, o sea que 2 menos 2 factorial. ¿Todo bien? Bien. Y daros cuenta, 2 menos 2 sería 0, esto sería 0 factorial que vale 1. Entonces esto de aquí es 0 factorial que vale 1. Y este 2 factorial lo quitáis con este 2 factorial, o sea que te queda un 1. Así de sencillo. 2 menos 2 te queda 0, 0 factorial, que es 1. ¿Vale? Y nada, simplemente tenéis que multiplicar 0,4 al cuadrado y aquí sería 0,6 elevado a 0, claro. Esto como es 0,6 elevado a 0, pues te queda 1. Cualquier número elevado a 0 te queda siempre 1. Te quedaría 0,6 elevado a 0, que eso queda 1. O sea que te va a quedar simplemente el 0,4 al cuadrado. ¿Vale? Sería 0,4 al cuadrado, que es 0,16. Ya está. 0,16. ¿Vale? Y por lo tanto, me lo ponéis aquí. Me lo ponéis aquí. Me ponéis 0,16. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Si tenéis cualquier cosita me lo decís, ¿eh? Y aquí tenéis la función de cuantía puesto como una tablita. ¿Lo veis como la teníamos el otro día? Como el ejercicio que hicimos el otro día, que era una tabla, que era la función de cuantía, con los valores que tomaba la variable y las probabilidades debajo de cada Tienen que valor. sumar uno, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro, una buena Vale, comprobación. vale. Claro, como tiene que ser verdadera función de cuantía, al sumar estas probabilidades tiene que sumar 1. Si no suma 1, te habrías confundido aquí al hacer las operaciones, habría que buscar el fallo. Entonces, fíjate, si tú sumas 0,36 más 0,48 más 0,16, te suma 1. ¿Lo ves? Si sumas los tres números, te suma 1. Claro, porque es una verdadera función de cuantía. Entonces, para ser verdadera función de cuantía, tiene que cumplir dos condiciones: que todas estas probabilidades fuesen positivas y que al sumar todas las probabilidades sumase 1. Y lo ves como suma 1. Esto es una verdadera función de cuantía. ¿Vale? También, por favor, os digo una cosa, no sé qué tipo de calculadora tenéis vosotros, pero, por ejemplo, en mi calculadora, las combinaciones se pueden calcular directamente. Encima de la C, ¿de acuerdo? Perdón, del signo de división, por ejemplo, en mi calculadora, pone NCR, pone NCR, ¿vale? Entonces yo puedo calcular las combinaciones con esta operación de aquí, que es combinación, pone NCR, ¿vale? Entonces yo tendría que poner, por ejemplo, por esta de aquí, 2 sobre 1. Yo tendría que poner, para que la gente lo vea, tendría que poner 2, ¿lo ves? He puesto 2, que lo veis aquí. Ahora tengo que dar al shift, a este de aquí, y luego aquí. Y entonces me aparece una C de combinación. Sobre 1, pongo el 1 y ya está. 2, ¿lo ves? Te quedaría 2. Es lo mismo que poner, si tiene tu calculadora el signo de factorial, lo Sí, pones así. pero factorial lo que te calcularía sería esto. 2 Pero factorial, si tú pones 2 y das a factorial, te calcula el 2 factorial. sí, y Pero no te luego calcula. debajo pones lo mismo, ¿no? O sea, y lo Claro, divides entre otro. sí, pero tu calculador no tiene ningún sitio que ponga Sí, NCR. sí lo tiene, pero es que si lo Ah, Vale, claro, vale. pues entonces lo puedes calcular con NCR, lo tienes facilísimo porque te calcula la combinación directamente y te dice este número. No que te calcule
los factoriales, estos números de aquí, sino que ya directamente dices 2 combinación 1 y te da 2. Y ya te da el resultado directamente. ¿Lo puedes repetir cómo se hacía con la calculadora? En plan así directamente. Sí, tienes que poner, si es una combinación de 2 sobre 1, por ejemplo esta de aquí, tendrías que poner 2. En mi calculadora tienes que dar a SIF, que pone aquí SIF, Sí. y luego aquí donde pone NCR, ¿vale? Pone una C, ¿lo ves que aparece aquí una C ahora? Sí, y luego Y debajo ahora el 1. pondría 1 y doy al igual y ya está. Vale, gracias. Y ya está, te sale 2, ¿lo ves? Puede ser que muchas calculadoras lo tienen aquí, donde, como la mía. En alguna a lo mejor está en otro sitio, tenéis que buscarlo, ¿vale? O si no, siempre tienes la opción de calcularlo tú, o sea que eso tampoco tiene mucho problema, ¿vale? Pero vamos, que si lo tiene la combinación, pues lo calculas con la calculadora en un segundo, claro. ¿Todo bien? Bueno, y una vez que ya tenemos aquí la función de cuantía, ¿vale? Vamos a calcular lo que nos preguntaban, que no era esto. A mí no me preguntaban que pusiera la función de cuantía como una tabla. Me preguntaban la función de distribución en el primer apartado. Pero ya una vez que tenemos la tablita de la función de cuantía, pues ya lo voy a calcular como os enseñé la semana pasada. Entonces, venga, vamos a calcular la función de distribución, que siempre se llamaba f mayúscula de x, si recordáis. Siempre se llamaba una f mayúscula de x, y que siempre nos da la probabilidad de que la variable sí fuese menor o igual que x. Siempre se calculaba como la probabilidad de que sí, de que el churrillo fuese menor o igual que un número, ¿vale? Me lo ponéis ahí. Perfecto. Y que os dije que en el caso discreto siempre se calculaba así. Se hacía el sumatorio de xy menor o igual que x, la probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a xy. Claro, como es la probabilidad de que sí fuese menor o igual que x, hay que sumar todas las probabilidades, pero hasta la x. Hay que sumar hasta la x. ¿Vale? Copiármelo bien. Es el sumatorio para xy menor o igual que x, la probabilidad de que sí sea igual a xy. Y claro, si la gente recuerda, yo os dije que esta función siempre se calculaba por tramos. Y lo que se hacía es que las probabilidades de la tabla se iban sumando, se iban acumulando. Si recordáis, para calcular la función de distribución a partir de la función de cuantía, siempre lo que se hacía era sumar las probabilidades, que es lo que dice aquí, ¿vale? Y había que ir sumando por tramos, hacía por tramos y se iba sumando, se iban acumulando las probabilidades, ¿vale? Para que la gente lo recuerde, empezábamos siempre primero, cuando la x fuese menor que el primer número que aparece aquí, que es un 0, pues ponemos x menor que 0. Y claro, si la gente se da cuenta, hasta el 0, sin incluir el 0, no hay probabilidad, por lo tanto, eso siempre va a valer 0. Empezábamos 0. La siguiente, vamos a ver cuando esté entre el 0 y el 1. Poníamos 0, menor o igual que x, menor que 1. Por favor, mucho cuidado, siempre incluyendo el primero y no el segundo. En todos los ejercicios lo tenéis que hacer igual. Y claro, si la gente me suma las probabilidades hasta aquí justamente, pues entonces te queda 0,3. 0,36. Ponemos 0,36. Siguiente tramo, cuando esté entre el 1 y el 2. Ponemos entonces 1 menor o igual que x, menor que 2. Y ya empezamos a acumular. Sería en este caso 0,36 y ahora tenemos que sumar 0,48 también. Más 0,48, pues te queda 0,84. 0,84 y ya el último intervalo cuando la x sea mayor o igual que 2. Entonces ya x mayor o igual que 2. Y ya tienes que sumar todas las probabilidades que aparecen en la tabla. Entonces ya al sumar 0,36 más 0,48 más 0,16 ya te queda 1. Recordar que la función de distribución siempre termina valiendo 1. Y siempre se calcula, como hicimos el otro día y como acabo de hacer en este ejercicio. Siempre se va haciendo por tramos a partir de la tabla, lo pones por tramos y estas probabilidades las tienes que ir sumando, las tienes que ir acumulando y siempre terminará valiendo 1 porque es una verdadera función de cuantía, claro. La tabla es una verdadera función de cuantía. La función de distribución siempre termina valiendo 1. ¿Todo bien? Y ese es el primer apartado, calcular la función de distribución. Pues aquí tenéis ya la función de distribución ya calculada.
El caso discreto no es difícil, porque como se hace todo a través de la tabla, pues todos los ejercicios son iguales. Únicamente, claro, te cambian los números, pero la idea, pues, igual que el ejercicio que hicimos la semana pasada, realmente. Pero único, este ejercicio ha sido interesante que la tabla no te la daban, que la hemos tenido que sacar a partir de una fórmula que me estaban dando. ¿Vale? Bueno, pues segundo apartado. Me voy a ponerme segundo apartado. Y nos dice calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Estos son dos conceptos que vimos el otro día que también te van a preguntar constantemente en los ejercicios, ¿vale? Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Vamos a calcular la esperanza matemática, la media de la variable aleatoria y luego calcularemos la varianza, ¿vale? Perdona, Bueno, has dicho la sí, esperanza matemática y... y la varianza de la variable aleatoria. Vale. Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Que también es un concepto muy importante. Es un concepto muy importante que vimos el otro día, ¿vale? Mira, vamos a calcular primero la esperanza matemática, lo que llamábamos el otro día alfa 1 o la esperanza de sí. Siempre se llama así, se le llama alfa 1, el momento de orden 1 con respecto a origen, o también se le puede llamar la esperanza, pones una E de esperanza y la variable sí entre paréntesis, ¿vale? Entonces, alfa 1, la esperanza de sí, ¿vale? Y siempre se tiene que calcular de la misma forma la esperanza matemática por la fórmula que os puse el otro día. En el caso discreto, siempre se hace el sumatorio, ponéis sumatorio, desde x igual 0 hasta 2, porque en este caso, como veis, la variable sí, la x varía desde 0 hasta 2. Entonces, tienes que poner el sumatorio desde x igual 0 hasta 2 de x por la probabilidad de que sí sea igual a x. ¿Vale? Es el sumatorio desde x igual 0 hasta 2 de x por la probabilidad de que sí sea igual a x. Y vamos a ir multiplicando las x por las probabilidades y lo vamos a ir sumando. Para que la gente lo entienda, por favor, mira aquí un momentito la hoja. Lo que vamos a hacer es coger la función de cuantía, esta tablita, y vamos a multiplicar las x, estos valores, por las probabilidades y lo vamos sumando para toda la tabla. Es decir, vamos a coger 0 por 0,36 más 1 por 0,48 más 2 por 0,16, lo que dice aquí. Multiplicar x por la probabilidad y lo sumas para todos los valores. Mira, pues lo vamos haciendo. Vamos multiplicando la primera x, que es un 0, por la probabilidad, que es 0,36. Luego más 1 por la probabilidad, que es 0,48. Y luego más 2 por la probabilidad, que es 0,16. Vamos a ir multiplicando las x por las probabilidades y lo vamos a ir sumando, ¿vale? Luego con la calculación... Sí, dime. ¿Sí? Yo aquí no entiendo qué estamos haciendo. Calculando la esperanza matemática, la media o esperanza matemática, dijimos el otro día en la teoría que siempre era el sumatorio de x por las probabilidades de que tomases esos valores en las x. Entonces, claro, tú tienes que coger la tabla y tienes que multiplicar la primera x, ¿cuánto vale? 0. Vale, Y la probabilidad que tome ese valor, ¿cuánto vale? 0,36. Fíjate, es multiplicar x por la probabilidad de que sí sea igual a x, lo dice aquí. Vale. Entonces tienes que ir multiplicando 0 por 0,36 más 1 por 0,48 más 2 por 0,16. Claro, como pone aquí sumatorio, tienes que multiplicar x por las probabilidades y lo tienes que sumar. O sea, 0 por 0,36 más 1 por su probabilidad, que es 0,48, más 2, que es el último valor, por su probabilidad, que es 0,16. ¿Vale? ¿Lo entiendes ahora? Y ya pues hacemos esta operación. 0 por 0,36 te queda 0, 1 por 0,48 te quedaría 0,48 y luego más 2 por 0,16. 2 por 0,16 y te quedaría 0,8. Y aquí tienes la esperanza matemática, la media de la variable aleatoria. Que en el caso discreto siempre se calcula así. En el caso discreto siempre la esperanza matemática, la media, el valor probable, siempre se calcula de esta forma. Se coge la tabla. Que la media. Sí, claro. Dijimos el otro día que era la media o esperanza matemática, ¿vale?
O también se le llama momento de orden 1 con respecto a origen, alfa 1, ¿lo ves? O sea que la media te lo pueden preguntar de varias formas. Te pueden decir, calcula la media de la variable aleatoria. O te pueden decir, calcula la esperanza matemática de la variable aleatoria. O calcula el momento de orden 1 con respecto a origen. ¿De acuerdo? Todo eso es calcular la media. Es calcular esto. ¿Lo entiendes bien? ¿Cómo has dicho la última sí. forma respecto al origen? El momento de orden 1 con respecto al origen. Vale. Que pues se pone alfa 1. El momento de orden 1 con respecto al origen. Si te preguntan calcular la media, o te preguntan calcular la esperanza en matemática, o te preguntan calcular el momento de orden 1 con respecto al origen, es calcular esto. Es multiplicar X por las probabilidades y lo tienes que sumar. Y esta es una de las cosas que te preguntaban, calcular la media, la esperanza matemática de la variable aleatoria en este apartado. Pero también te preguntaban otro concepto más. Te preguntaban también calcular la varianza. Te vamos a calcular la varianza de la sí, que os dije la semana pasada, lo tenéis en la teoría, lo hicimos con el ejercicio del otro día, que la varianza siempre se calcula más fácilmente con los momentos con respecto a origen. Para calcular una varianza, lo más sencillo era coger alfa 2 y restarle el alfa 1, la media, al cuadrado. Y esto es la forma siempre más sencilla de calcular de acuerdo la varianza. La varianza de sí siempre es el alfa 2, el momento de segundo orden con respecto al origen, y le restas el alfa 1, que ya lo tenemos calculado, al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer siempre para calcular la varianza es calcular el alfa 2 y calcular la media, el alfa 1, que en este caso ya está calculado, que es 0,8, lo pondremos y ya está, ¿vale? Pero el alfa 2 no lo tengo que calcular, ¿vale? Entonces vamos a calcular el alfa 2, la esperanza de sí al cuadrado. El momento de segundo orden con respecto a origen, el alfa 2, es la esperanza de sí del churrillo al cuadrado. ¿Lo ves? Es igual que el alfa 1, solo que, claro, el alfa 2, como es el momento de segundo orden, la sí se eleva a 2. Y sin embargo, cuando es de orden 1, la sí se eleva a 1, que sí elevado a 1 es sí, claro. ¿Vale? Y claro, el alfa 2 se calcula igual que el alfa 1, con la misma fórmula, únicamente que la x no se eleva a 1. La x hay que elevarla al cuadrado porque la sí está al cuadrado. ¿Vale? Entonces tendrías que poner sumatorio desde x igual 0 hasta 2, x cuadrado por la probabilidad de que sí sea igual a x. Siempre, por favor, el momento de segundo orden con respecto a origen se calcula igual que el momento de orden 1. ¿Lo ves? Es la misma idea. Únicamente que la sí, la variable se eleva al cuadrado y, claro, la x se eleva al cuadrado, claro. Como Y es esto la es la sí. varianza. Y cuidado, alfa 2 no es la varianza. Es el momento de segundo orden con respecto a origen. Y si a ese momento le restas la media al cuadrado, lo que te queda es la varianza. ¿Vale? Ah, O sea que ten mucho cuidado porque el alfa 2 no es la varianza. ¿Correcto? Es el momento de segundo orden con respecto a origen. La varianza es esta. La varianza es alfa 2 menos alfa 1 al cuadrado. ¿Vale? Vea, pues entonces cogemos la tabla, cogemos las x al cuadrado y lo multiplico por las probabilidades y lo sumo para todos los valores. Es decir, cojo aquí la tabla, mira aquí la hoja, cojo la tabla y cojo la x al cuadrado, la primera x es un 0, pues 0 al cuadrado por su probabilidad que es 0,36, más 1 al cuadrado por su probabilidad que es 0,48, más 2 al cuadrado por su probabilidad que es 0,16. Venga, vamos a ponerlo aquí. Va a ser 0 al cuadrado por su probabilidad que es 0,36, más 1 al cuadrado por su probabilidad que es 0,48, que es 0,48, más 2 al cuadrado por su probabilidad que es 0,16. Claro, tienes que coger las x al cuadrado, y multiplicarlo por las probabilidades y lo sumas para todos los valores. Empiezas 0 al cuadrado por 0,36, más 1 al cuadrado por 0,48, más 2 al cuadrado por 0,16. ¿Vale? En este caso, si me lo hacéis, esto va a quedar 0, esto va a quedar 0,48 y aquí va a ser 2 al cuadrado, que es 4, por 0,16 y os quedaría 1,12. Y tener mucho cuidado porque este 1,12 no es la varianza, como mucha gente pone en el examen. Hay mucha gente que calcula esto
y dice que 1,12 es la varianza. No, no. La varianza es coger ese momento que acabas de calcular, el alfa 2, y le tienes que restar la media al cuadrado. Nunca se te tiene que olvidar hacer esto. Entonces tienes que coger 1,12 y restarle el alfa 1, que es 0,8, lo hemos calculado aquí arriba, que es 0,8 al cuadrado. Y ahora sí, es 1,12 menos 0,8 al cuadrado, que sería 0,48. Y esta es la varianza. Tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con esto, porque la varianza sería 0,48. Y ya tienes el segundo apartado, calcular la esperanza matemática, la media de la variable sí y calcular la varianza de la variable aleatoria sí. Y siempre la varianza, lo más sencillo siempre es con esta operación, coger el momento de segundo orden con respecto a origen y se le resta el momento de orden 1, que es la media, al cuadrado. ¿Vale? Y el momento de segundo orden, el alfa 2, pues se calcula igual que el alfa 1, ¿vale? Únicamente, claro, que la x se eleva al cuadrado. Entonces se hace lo mismo, pero con las x al cuadrado, como veis. Vale, ¿este apartado tenéis alguna duda? ¿El segundo apartado? ¿Ha quedado claro? Y el caso discreto, como veis, muy fácil, porque siempre se calcula de esta forma, sumando, multiplicando números, entonces no tiene dificultad ninguna de cálculo. O sea, siempre el caso discreto es un caso muy fácil, ¿vale? No te da ningún problema. Teniendo la tabla siempre con la función de cuantía, se calculan las cosas sin problema, ¿vale? Bueno, tercer apartado. En el tercer apartado nos dice calcular las siguientes probabilidades. Y os voy a preguntar alguna probabilidad. Calcular las siguientes probabilidades. Y os voy a preguntar algunas probabilidades, que esto también lo preguntan mucho en los exámenes. Bueno, y empezamos. La primera probabilidad que nos preguntan es la probabilidad de que sí sea igual a 1. Le ponéis la probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a 1. Probabilidad de que sí sea igual a 1. ¿Puedes repetir lo del 3, lo que estás pidiendo? Sí, calcular las siguientes probabilidades. Y esta es la primera. Probabilidad de que sí sea igual a 1. Calcular las siguientes probabilidades. Calcular las siguientes probabilidades y empezar por la primera, que es la probabilidad de que sí sea igual a 1. Probabilidad de que sí sea igual a 1. ¿Todo bien? Mirad, y no tenéis que hacer ningún cálculo. Si eso está aquí en la tabla, probabilidad de que sí sea igual a 1, lo tenéis aquí, que es 0,48. Está en la tabla, no tenéis que hacer ningún cálculo, sino simplemente iros aquí a la tabla y aquí tenéis el valor. La probabilidad de que sí sea igual a 1 es 0,48. Ya está. ¿Vale? Esta primera probabilidad, fijaos qué fácil ha sido, ¿vale? Vamos a poner ahora la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1. Vamos a poner ahora la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1. También te preguntan esta probabilidad ahora. Pues fijaos, lo tenéis muy fácil con la tabla también. Claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1, pues menor o igual que 1, pues sería tomar el valor 0 o tomar el valor 1. Entonces, claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1 sería sumar la probabilidad de que sí sea igual a 0 más la probabilidad de que sí sea igual a 1. Tenías que sumar 0,36 más 0,48. Vale, entonces la probabilidad de que sea menor o igual que 1 pues va a ser sumar la probabilidad de que sí sea igual a 0 más la probabilidad de que sí sea igual a 1. Simplemente sería sumar esas dos probabilidades, la probabilidad de que sí sea igual a 0 más la probabilidad de que sí sea igual a 1. Claro, como te dice menor o igual que 1, pues voy a tomar dos valores, el 0 y el 1, claro. Y 1 menos la probabilidad de 2 también vale, ¿no? También Da te lo valdría mismo. por el complementario, claro. Muy bien.
Muy buena idea también. Entonces, si a sumar en este caso, como lo he puesto yo, 0,36 más 0,48. Entonces, si a sumar 0,36 más 0,48, que es 0,84. Lo que tú me dices también está estupendo, ¿eh? Que no pasaría nada, también se podría hacer así. Incluso también si queréis, mirar, un segundito, atención aquí en la hoja, mirar, incluso si queréis, ¿nos dais cuenta que la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1, miradlo aquí arriba, que sea menor o igual que 1 es f de 1? Entonces también podrías haberte dado cuenta que esta probabilidad es f de 1, como es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1, ¿lo ves? Que sí sea menor o igual que x, pues claro, es f de 1, ¿vale? Entonces el 1 se encuentra en este tramo y la función ¿cuánto va en ese tramo? 0,84 y obtendrías 0,84 directamente. ¿Lo ves cómo obtienes el mismo resultado? Y obtendrías el mismo resultado. ¿Lo veis? También os podéis dar cuenta de esto, de que esto es la función de distribución en 1. Te vas a la función de distribución, el 1 está en este tramo y la función vale 0,84. Y sale pues el mismo resultado. ¿Va bien? Vale. Y otra probabilidad que os pregunto. Imaginaos que os pregunto la probabilidad de que 0 sea menor o igual que sí y sea menor que 2. Imaginaos que os pregunto la probabilidad de que 0 sea menor o igual que sí y sea menor que 2. Ponedlo ahí. Claro, esto es la probabilidad de que la sí esté entre el 0 y el 2, incluyendo el 0 y no el 2. Claro, si la gente se va a la tabla de la función de cuantía, la probabilidad de que esté entre el 0 y el 2, incluyendo el 0 y no el 2, es la probabilidad de que valga 0 y que valga 1. Entonces tendrías que sumar estas dos probabilidades. Claro, es la probabilidad de que esté entre 0 y 2, pero incluyes el 0 y no incluyes el 2. Como no incluyes el 2, no tienes que sumar el del 2, ¿vale? Solamente habría que sumar el del 0 y el del 1. ¿De acuerdo? Fijaos que esto lo dice aquí, que pone el igual y aquí no pone el igual. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la probabilidad de que sí sea igual a 0 más la probabilidad de que sí sea igual a 1. Claro, la probabilidad de que esté entre el 0 y el 2, incluyendo el 0 y no el 2, pues es la probabilidad de que valga 0 más que valga 1. Entonces tendría que sumar 0,36 más 0,48. ¿Qué nos quedaría en este caso? Si me lo sumáis, os quedaría 0,36 más 0,48, que es 0,84. ¿Vale? ¿Vale? Si alguien no entiende, que me lo diga, ¿eh? Es la probabilidad de que esté entre el 0 y el 2, pero incluyes el 0 porque pone aquí el igual, ¿lo veis? Y no incluyes el 2 porque no pone el igual, claro. Entonces la probabilidad de que esté entre 0 y 2, incluyendo el 0 y no el 2, pues toma estos valores, el 0 y el 1, que son los que tienes que sumar. Pero claro, la gente también me podría haber dicho, oye Luis, pero cuando te preguntaban la probabilidad entre dos números, se podría haber hecho también de esta forma. Me tendríais que decir, se podría aplicar una propiedad que nos decía que era f en el número más grande, f en 2, menos f en el número más pequeño, que es un 0. Alguien me podría decir, con las propiedades de la función de distribución, se podría haber calculado de esta forma, f de 2 menos f de 0. ¿Todo bien? F de 2 menos f de 0. Todo correcto, ¿no? Pero claro, la gente me tendría que decir, ya Luis, pero tú dijiste en clase la semana pasada que cuando aplicabas f de 2 menos f de 0, realmente lo que obtenías era esta probabilidad. Lo voy a poner aquí abajo, era la probabilidad de que 0 fuese menor que sí y fuese menor o igual que 2. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando uno aplica la propiedad, lo que obtenía era la probabilidad de que 0 fuese menor estricto que sí
y fuese menor o igual que 2. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al aplicar la propiedad se obtenía esto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿alguien me podría decir qué probabilidad tendría que sumar o restar para que nos quede lo de arriba? Porque claro, si yo aplico esta propiedad, obtendría esta probabilidad, que no me la preguntan, porque a mí me preguntan esta. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con esta probabilidad para que te quede la de arriba, que es la que nos pregunta? Entonces, al hacer f de 2 menos f de 0, ¿qué tendrías que hacer aquí a continuación también? Y la idea es muy sencilla, mirad aquí a la hoja un segundito. Si yo hago la propiedad, no incluyo el 0, porque como veis no está puesto el igual. Y yo quiero que esté incluido, pues lo tendrás que sumar. Le tendrás que sumar la probabilidad de que sí sea igual a 0. Claro, si le sumas la probabilidad de que sí sea igual a 0, ya le pones aquí el igual como está puesto aquí arriba. ¿Lo veis? Y luego, claro, si aplicas la propiedad, incluyes el 2, pero yo no quiero que esté incluido. ¿Lo ves? Porque aquí no pone el igual. Tendrás que restárselo entonces. Y le tendrás que restar la probabilidad de que sí sea igual a 2. Claro, si tú haces esto, ahora sí. Si tú haces esto, al sumarle el 0, ya le pones aquí el igual, y al restarle el 2, le quitas el igual, y ya te queda lo de arriba. Entonces, claro, si aplicáis la propiedad, tenéis que modificarla de esta forma para obtener lo que nos preguntan. Nunca os olvidéis, por favor, que la propiedad lo que te da siempre es el primero menor y el segundo menor igual. ¿Vale? Y ya pues voy a sustituir yo cada cosa por lo que vale. Mirad, f de 2, os vais aquí a la función de distribución, aquí, y el 2 está aquí incluido. Por lo tanto, la función de distribución en 2 vale 1. ¿Lo veis? Aquí está. Entonces, f de 2, pongo un 1. Le resto f de 0, os venís para acá, el 0 está aquí incluido, y es 0,36. Entonces, restamos 0,36. ¿De acuerdo? Y luego tendrías que sumar la probabilidad de que sí sea igual a 0, tendrías que sumarle más, sigo por aquí que no me cabe, más, y la probabilidad de que sí sea igual a 0, os vais a la función de cuantía y es 0,36. 0,36, y luego le tienes que restar la probabilidad de que sí sea igual a 2, que es 0,16. Entonces tendrías que restarle menos 0,16. ¿Vale? Se te va este menos 0,36 con este más 0,36 y 1 menos 0,16 te queda 0,84. Y aquí tienes el mismo resultado que al hacerlo directamente con la tablita. ¿Lo ves? Al hacerlo con la tablita te salía 0,84 y al hacerlo con la propiedad, modificándolo para obtener lo que te preguntan, también 0,84. Da el mismo resultado. Siempre hay gente que me dice, oye Luis, ¿y por qué te complicas tanto la vida y lo haces de esta forma con la propiedad de la función de distribución? Bueno, porque si no te dicen nada, hacerlo así, que es lo más fácil. Con la función de cuantía, veis que se hace en un segundito y es facilísimo. Pero claro, y si te preguntan, calcula esta probabilidad utilizando la propiedad de la función de distribución, pues ya te obligan a hacerlo así. Yo por eso os enseño todas las posibilidades, por si acaso. Pero siempre recordaré, la propiedad siempre te da el primero menor y el segundo menor igual. Y por lo tanto, para obtener lo que te preguntan, pues tienes que modificarlo. Claro, para quitar, el igual al 2, pues tienes que restar la probabilidad de que sí sea igual a 2. Y para ponerle el igual en el 0, pues tienes que sumarle la probabilidad de que sí sea igual a 0. Para que de esa forma te quede esta probabilidad. ¿Va todo bien? ¿Lo entendemos bien, verdad? Vale, y os he querido hacer este ejercicio porque el otro día ya hicimos un ejercicio sobre el caso discreto, pero bueno, este ejercicio nos sirve para repasar lo que hicimos el otro día y aparte también una cosa muy novedosa, y es que algunas veces, como habéis visto, os pueden dar, en vez de darte la tabla directamente, como hice el otro día, que pusimos la tabla así directamente, os pueden dar una fórmula que es la función de cuantía, y a partir de esa fórmula podéis sacar la tabla y calcular todo como os enseñé el otro día. ¿De acuerdo? No habría ningún problema. De todas formas, ya veis que el caso discreto, como siempre, se hace todo sumando, multiplicando y por lo tanto no es difícil de cálculo. Es muy asequible, ¿de acuerdo? Alguien podría decir, pues como es muy asequible, pues a lo mejor no lo preguntan luego los exámenes. Sí, lo pueden preguntar, ¿de acuerdo? Claro, preguntan más el caso continuo, porque como vais a ver ahora,
hay que hacer integrales, ¿de acuerdo? Pero el caso discreto también es muy importante y también lo pueden preguntar. Que hay gente que luego practica mucho el caso continuo y claro, practica mucho el caso continuo y si el caso discreto lo deja un poco olvidado y luego llega el día del examen, le ponen el caso continuo, el caso discreto, que es una suerte que te caiga y la gente lo hace peor que el caso continuo porque lo ha practicado menos. O sea que tenéis mucho cuidado. Vale, ¿alguna duda sobre el ejercicio? ¿Lo habéis entendido bien? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale, venga, pues entonces vamos a ver el siguiente epígrafe del tema, vamos a continuar con la teoría y vamos a ver el caso continuo, porque las variables aleatorias podían ser discretas, que son las que hemos visto, o podían ser continuas. Y vamos a ver si son continuas, cómo se calcula todo, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces vamos a pasar a la teoría de nuevo y vamos a ver el siguiente epígrafe del tema, que ya tiene que ser el 1, el 2, el 3, el 4, tiene que ser el epígrafe 4. Entonces, ponérmelo como epígrafe 4 y se llama la variable aleatoria continua. Vamos a llamarlo así, la variable aleatoria continua. Ya dijimos la semana pasada, que lo estuve explicando con detalle, que las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. Y como vais a ver ahora, pues todo se calcula de forma diferente. Vamos a ver el epígrafe 4, la variable aleatoria continua. La variable aleatoria continua. ¿Vale? Bueno, y por favor, muy importante, dijimos el otro día, además os puse algún ejemplo, que una variable era discreta cuando un intervalo finito tomaba un número finito de valores, ¿de acuerdo? Y sin embargo, una variable va a ser continua cuando un intervalo finito puede tomar un número infinito de valores. Y os puse hasta un ejemplo, os dije, imaginaos una variable aleatoria como mi altura. Entre 1,90 m y 1,95 m, ¿cuántos valores puede tomar? Pues infinitos valores, 1,91 m, 1,91 m, 1,85 m, 1,91 m, 85. Entonces, claro, siempre que veáis que un intervalo finito puede tomar un número infinito de valores, esa variable siempre va a ser continua. Venga, ponemos la definición, me ponéis una variable aleatoria es continua, copiármelo, una variable aleatoria es continua cuando en un intervalo finito, una variable aleatoria es continua cuando en un intervalo finito, cuando en un intervalo finito puede tomar, un número infinito de valores. Puede tomar un número infinito de valores. Repito, una variable aleatoria es continua cuando en un intervalo finito puede tomar un número infinito de valores. Puede tomar un número infinito de valores. ¿Vale? Puede tomar un número infinito de valores. Ya os digo el ejemplo, por ejemplo, mi altura, ¿de acuerdo? Que en un intervalo finito tomaría un número infinito de valores. Puede tomar un número infinito de valores. Pero no entiendo el ejemplo que pones de la altura. Por ejemplo, yo mido 1,60 siempre. Sí, pero la variable aleatoria, ¿de acuerdo? ¿Qué valores puede tomar entre 1,60 m y 1,70 m, por ejemplo? ¿Cuántos valores puede tomar? 10. Tú tomas un valor concreto, pero la altura de una persona entre 1,60 m y 1,70 m, ¿cuántos valores puede tomar? 10 Pues centímetros. un número infinito. No puede tomar 1,75 m, ¿me entiendes? Vale. 1,75 m, 85, 1 metro, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Claro, es que en un intervalo finito puede tomar Como un el número peso, ¿no? infinito de valores. Dime. Como el peso de una persona. O el peso de una persona, otro ejemplo, ¿vale? Sin embargo, el ejemplo que te puse yo el otro día, el número de coches que pasan por la calle en un minuto, entre 5 y 10 coches, pues solamente pueden pasar 6 coches, 7 coches, 8 coches o 9 coches. Vale. ¿Me entiendo qué quiero decir? Esa es la diferencia.
Y claro, esto realmente es bastante grave, porque si una variable puede tomar un número infinito de valores en el caso continuo, ¿cuál es la probabilidad de que tome un valor concreto? ¿Cuál es la probabilidad de que tome un valor concreto si toma infinitos valores? Pues realmente sería despreciable, valdría 0. Entonces, en el caso continuo, lo importante es que no va a existir función de cuantía. Nunca te van a poder poner esta tabla, fijaros. Nunca te van a poder dar esta tabla, porque claro, la probabilidad de que tome un valor concreto valdría todo 0, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en el caso discreto no hay probabilidad, en el caso continuo, perdón, no hay probabilidad en los puntos, no es como en el caso discreto, no va a haber función de cuantía, ¿de acuerdo? Como toma la probabilidad de que tome un valor concreto vale 0, porque claro, como toma infinitos valores, la probabilidad de que tome un valor concreto vale 0, entonces no va a existir función de cuantía, no te van a poder dar nunca esta tabla, porque esa tabla tendría todas las probabilidades 0 en los puntos. ¿Entendéis un poquito la idea? Ya, me ponéis ahí entonces esta idea que es muy importante, me ponéis en el caso continuo, como la variable toma valores infinitos, en el caso continuo, como la variable toma infinitos valores, en el caso continuo, como la variable toma infinitos valores, ¿vale? La probabilidad de que tome un valor concreto siempre valdrá 0. Como la variable toma infinitos valores, la probabilidad de que tome un valor concreto siempre valdrá 0. ¿Vale? La probabilidad de que tome un valor concreto siempre valdrá 0. Es decir, siempre que os digan en el caso continuo la probabilidad de que sí sea igual a x, la probabilidad de que sí sea igual a un número, sea igual a x, siempre vale 0 para todo x. La probabilidad de que sí sea igual a 2 vale 0. La probabilidad de que sí sea igual a 20 vale 0. La probabilidad de que sí sea igual a 5 vale 0. La probabilidad de que la variable tome un valor concreto siempre vale 0, porque al tomar infinitos valores, la probabilidad de que tome un valor concreto pues es despreciable, vale 0. Claro, porque sería un caso favorable de infinitos casos, entonces claro, te queda 0. Y por lo tanto, por favor, muy importante, en el caso continuo, nunca en la vida os preocupéis si ponéis el igual o no ponéis el igual, porque en el igual no hay probabilidad. La probabilidad de que sea igual a un número vale 0 y por lo tanto da lo mismo poner el igual que no ponerlo, para que la gente lo entienda. Si yo os pongo esta probabilidad, por ejemplo, voy a ponerlo mejor con así. La probabilidad de que x1 sea menor que sí y sea menor o igual que x2 va a ser igual a la probabilidad de que sí su 1 sea menor que sí y sea menor que x2. A ver, tenemos un segundito a mirar. Perdón. x1. Un segundito. Estad atentos un segundito aquí, mirad. Mirad, estas dos probabilidades en el caso continuo van a ser iguales. Porque claro, ¿qué diferencia existe entre esta probabilidad y esta probabilidad? Pues que aquí no incluyes el x1 y aquí, perdona, que aquí no incluyes el x1, sí que incluyes el x2 y aquí no incluyes el x1, como aquí igual, únicamente que aquí no incluyes el x2. ¿Cuál es la diferencia entre esta probabilidad y esta? Pues que aquí incluyes el x2 y aquí no le incluyes. Pero ¿qué importa? Sin el x2 no hay probabilidad. ¿Qué más da poner menor o igual aquí que poner menor estricto? Si da lo mismo, sin el x2 no hay probabilidad, la probabilidad vale 0. Entonces, en el caso continuo, nunca os preocupéis, ¿de acuerdo? Nunca os preocupéis si ponen un igual o no ponen el igual, da lo mismo, ¿vale? Igual, esta probabilidad también sería igual que esta. Probabilidad de que x1 sea menor o igual que sí y sea menor que x2. ¿Lo veis? Esta probabilidad también es igual que esta. Aquí no se incluye el x1, pero aquí sí que se incluye el x1. ¿Pero qué más da si no hay probabilidad en el x1? Entonces, también esta probabilidad sería igual que esta. Y esta probabilidad también sería igual que esta. Mirad. Aquí no se incluye el x2, aquí sí que se incluye el x2, está puesto el igual, pero ¿qué importa si no existe probabilidad en el x2? Entonces, en el caso continuo,
da lo mismo que te pregunten esto, que te pregunten esto, que te pregunten esto, que te pregunten esto. Y por lo tanto, la propiedad la vas a poder aplicar siempre de la función de distribución. En el caso continuo, siempre vas a poder poner f de x2 menos f de x1. Y no tendrás que sumar ni restar ninguna probabilidad. O sea, si te preguntan esto, o te preguntan esto, o esto, en el caso continuo, siempre puedes aplicar la propiedad y no tienes que estar con el caso continuo, como en el caso discreto, sumando o restando probabilidades. ¿Vale? Entonces, por favor, esto copiármelo, que esto es muy importante. Porque como no existe probabilidad en los puntos en los iguales, ¿de acuerdo? Da lo mismo que ponga menor igual que ponga menor. ¿Qué más da? Si no existe probabilidad en el igual. Entonces, claro, si te preguntan cualquiera de estas probabilidades, siempre podrás aplicar la propiedad y no tendrás que estar, como en el caso discreto, sumando o restando probabilidades. Porque ya sabéis que la propiedad te dice que al hacer esto, obtienes esta. Primero menor, segundo menor igual. Pero en el caso continuo también obtendrías esto y esto y esto. Obtendrías lo mismo. Y no tendrías que estar modificando, ni sumando, ni restando ninguna probabilidad. Claro, no tendrías que hacer, ¿de acuerdo? No tendrías que hacer lo que hemos hecho en este ejercicio, que luego tuvimos que modificarlo, ¿vale? En el caso continuo, si fuese una variable continua, pondríamos f de 2 menos f de 0 y obtendría esto directamente. No haría falta hacer esto, porque estas probabilidades en los puntos valen 0. Entonces no hace falta hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Y claro, esto se nos plantea pues un problema muy grave, porque en el caso continuo, lógicamente, no existe función de cuantía. Es imposible que te den una tablita como esta, claro. No existe función de cuantía, porque claro, las probabilidades estas en los puntos valdrían 0, entonces sería una tabla llena de ceros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no hay función de cuantía. Y en su lugar lo que se hace es que en el caso continuo, como no hay función de cuantía, lo que se utiliza en su lugar es lo que se llama la función de densidad que vamos a definir ahora. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a la función de densidad, por favor, esto me lo habéis entendido bien, lo que os acabo de decir. En el caso continuo no existe probabilidad en los puntos, en los iguales, y por lo tanto nunca os fijéis si pone menor o pone menor igual. El igual no importa que lo ponga, que no lo ponga. En el caso continuo nunca os fijéis en el igual, que eso no tiene importancia. ¿De acuerdo? Lo pueden poner o no poner, da lo mismo. Es la misma probabilidad. ¿Vale? Bueno, y ponedme esto, me ponéis, en el caso continuo no existe función de cuantía, nunca te pueden dar la tabla de la función de cuantía, ¿vale? En el caso continuo no existe función de cuantía y en su lugar se utiliza ¿vale? En el caso continuo no existe función de cuantía y en su lugar se utiliza la función de densidad. Y en su lugar se utiliza la función de densidad. Que la función de densidad siempre la vamos a llamar f minúscula de x. Me ponéis una f minúscula, como la escribáis vosotros, no la pongáis nunca f mayúscula, f minúscula. Y utilizaremos en su lugar la función de densidad, que llamamos siempre así, f minúscula y entre paréntesis x. Y en su lugar utilizaremos la función de densidad, f minúscula de x, que es la derivada, puedo ir a la definición, utilizaremos la función de densidad, que es la derivada de la función de distribución. ¿Vale? Utilizaremos la función de densidad, que es la derivada de la función de distribución. Y ponérmelo así con fórmula, me ponéis que la función de densidad, la f minúscula de x, es simplemente la derivada de la función de distribución, de la f mayúscula. Ponerlo así. La f minúscula de x es la derivada, pongo f', ¿vale? La derivada de la función de distribución, de la f grande. ¿Vale? Es simplemente que la gente, para que la gente me entienda, es simplemente derivar la función de distribución con respecto a x. Ponéis derivada parcial, como la escribáis vosotros, derivada parcial de la función de distribución de la f mayúscula de x con respecto a x. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a llamar a partir de ahora la función de densidad. ¿Vale? Y vais a ver que si en el caso discreto todo se calcula con la tabla, que es la función de cuantía, todos los cálculos se hacen con esa tablita,
vais a ver que en el caso discreto todo se calcula con la función de densidad, que es la derivada de la función de distribución. ¿Vale? No entiendo lo último que has puesto, lo de... Derivada parcial, que tienes que derivar con respecto a x. ¿Vale? Vale, Derivada parcial con respecto a x. Es lo mismo que la prima, ¿me entiendes? Te puedes poner así o si quieres ponerlo así, para que quede más explícito, ¿no? Que tienes que derivar parcialmente con respecto a x. ¿Todo bien? Vale. Y de hecho, fijaros, la función de densidad también tiene que cumplir dos condiciones para ser una verdadera función de densidad, ¿de acuerdo? Entonces, igual que la función de cuantía tenía que cumplir dos condiciones para ser una verdadera función de cuantía, para ser una verdadera ley de probabilidad, pues la función de densidad le pasa lo mismo. También tiene que cumplir dos condiciones para ser verdadera función de densidad. Venga, pues lo ponemos entonces, me ponéis la función de densidad. La función de densidad tiene que cumplir dos condiciones. La función de densidad tiene que cumplir dos condiciones para ser una verdadera ley de probabilidad. La función de densidad tiene que cumplir dos condiciones para ser una verdadera ley de probabilidad. Tiene que cumplir dos condiciones para ser una verdadera ley de probabilidad. Tiene que cumplir dos condiciones para ser una verdadera ley de probabilidad. Mira, la primera condición es que la función de densidad siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Esta es la primera condición. La función de densidad siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda condición es que al integrar desde menos infinito hasta infinito, la función de densidad siempre nos tiene que dar un 1. ¿Lo veis? Esta va a ser la diferencia con el caso discreto, que en el caso discreto sumábamos las probabilidades y al sumar tenía que sumar 1. Bueno, pues en el caso continuo no se pueden sumar las probabilidades en los puntos porque valen todas 0. Entonces lo que tienes que hacer es integrar en todo el campo de variación, desde menos infinito hasta infinito, la función de densidad. Y al hacer la integral os tiene que dar siempre 1. Vas a ver que la diferencia con el caso discreto es que en el caso continuo todo se calcula integrando, ¿vale? Vas a ver que son ideas muy parecidas, pero en vez de sumar tendrás que integrar. Y en vez de hacerlo con la función de cuantía, con la tablita, lo tienes que hacer con la función de densidad. Sí, al integrar en todo el campo de variación, desde menos infinito hasta más infinito, f de x diferencial de x siempre tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Correcto. ¿Más cosas que os tengo que enseñar? Pues una cosa muy importante que os tengo que enseñar, que nos van a preguntar constantemente en los ejercicios, es cómo se calcula la función de distribución a partir de la función de densidad. Si yo tengo la f pequeña, ¿cómo se puede obtener la f grande? ¿De acuerdo? Y eso lo va a preguntar mucho en los ejercicios. Os van a dar la función de densidad, la f minúscula de x, y os van a preguntar que la gente calcule la función de distribución. Y os tengo que decir cómo se calcula en el caso continuo. Mira, lo ponemos ahí, me ponéis a partir de la función de densidad, se puede obtener la función de distribución. A partir de la función de densidad se puede obtener la función de distribución de la siguiente forma. A partir de la función de densidad se puede obtener la función de distribución de la siguiente forma. Que esto vais a ver ahora en los ejercicios que te lo preguntan muchísimo. Te van a dar la función de densidad, la f minúscula de x, y te van a preguntar que la gente calcule la función de distribución, la f mayúscula de x. Y os voy a enseñar cómo se hacía. ¿Cómo se va a hacer? Vean, me lo ponéis aquí, me ponéis que la función de distribución, f mayúscula de x, siempre por definición, es la probabilidad de que sí sea menor o igual que x, igual que en el caso discreto, es la probabilidad de que sí sea menor o igual que x,
Y lo que tienes que hacer es que tienes que integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad. Y así es como se va a calcular. Para calcular la función de distribución, que es la probabilidad de que sí sea menor o igual que x, pues tienes que integrar desde menos infinito hasta x. Como dice que es menor o igual que x, en vez de sumar hasta x, que es lo que se hace en el caso discreto, se integra desde menos infinito hasta x la función de densidad. Y así es como vamos a calcular siempre la función de distribución, ¿vale? En el caso continuo siempre lo calcularemos así. Tenéis que integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad, ¿vale? ¿Más cosas que os tengo que enseñar? Pues os tengo que enseñar cómo se calcula la esperanza matemática o media o valor probable o momento de orden 1 con respecto a origen, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se calcularía en el caso continuo. Vais a ver que la diferencia en las fórmulas siempre es la misma, que en el caso discreto todo se hace sumando y en el caso continuo todo se hace integrando. En el caso discreto todo se hace con la función de cuantía, con la tabla, y aquí todo se hace con la función de densidad, con la f pequeña. ¿Vale? Ya lo ponemos ahí, me ponéis a partir de la función de densidad, que esto también lo van a preguntar mucho los ejercicios, a partir de la función de densidad se puede calcular la media o esperanza matemática de la variable ¿vale? A partir de la función de densidad se puede calcular la media o esperanza matemática de la variable de la siguiente forma. A partir de la función de densidad se puede calcular la media o esperanza matemática de la variable de la siguiente forma. De la siguiente forma. Y nada, lo llamamos igual que en el caso discreto. Se le llama alfa 1 o también se puede poner esperanza de la variable sí. Ponéis una E y entre paréntesis el churrillo, la variable sí, ¿vale? Esperanza de sí. Y para calcularlo en el caso continuo, en vez de sumar, pues tienes que integrar. Tienes que integrar desde menos infinito hasta infinito x por la función de densidad. ¿Vale? ¿Lo veis? En el caso discreto se hacía el sumatorio de x por la probabilidad de que sí fuese igual a x. Pues en el caso continuo, en vez de hacer sumatorio, tienes que integrar x y en vez de poner la función de cuantía, pues tienes que poner la función de densidad. Realmente las fórmulas son iguales que en el caso discreto, únicamente que tienes que cambiar eso, sumatorio por integral y la función de cuantía por la función de densidad. ¿Va bien? Y en los ejercicios nos van a dar la función de densidad y tendrás que calcular muchas veces la esperanza matemática. Te dirán, calcula la esperanza, la media de la variable sí. Pues tendrás que calcularlo de esta forma en el caso continuo. Lo vemos en los ejercicios cómo aplicamos las fórmulas, ¿vale? A la teoría solamente estoy explicando pues, las cosas cómo se irían calculando, ¿vale? Otra cosa que también os tengo que enseñar es cómo se calcula la varianza de la variable aleatoria. Si estamos en el caso continuo, cómo vamos a calcular la varianza de la variable sí, ¿vale? El churrillo. Mira, pues lo ponemos entonces, me ponéis la varianza de la variable aleatoria, la varianza de la variable aleatoria en el caso continuo, la varianza de la variable aleatoria en el caso continuo se puede calcular de la siguiente forma. ¿Vale? La varianza de la variable aleatoria en el caso continuo se puede calcular de la siguiente forma. Vale, lo ponemos aquí, ponemos la varianza de la variable sí, ponéis v sí, ¿vale? La varianza de sí, y en principio, por favor, se calcula igual que en el caso discreto. Se coge el alfa 2 y se le resta el alfa 1 al cuadrado. ¿Lo veis? La fórmula en principio es la misma, es el momento de segundo orden con respecto a origen y le restas el alfa 1, la media, al cuadrado. La única diferencia con el caso discreto es que este alfa 2 se calcula de la siguiente forma. Voy a poner abajo el alfa 2,
poner que es el momento de orden 2 con respecto al origen, igual que en el caso discreto, claro. Me ponéis que el alfa 2 es el momento de orden 2 con respecto al origen. Es el momento de orden 2 con respecto al origen. Y claro, no deja de ser la esperanza de la variable psi al cuadrado. Por lo tanto, el momento de segundo orden, como no deja de ser la esperanza de la psi al cuadrado, se calcula igual que el alfa 1, solo que claro, la x se eleva al cuadrado. La fórmula va a ser igual que la del alfa 1, pero con la x al cuadrado, porque es el momento de segundo orden, ¿vale? Entonces tienes que integrar desde menos infinito hasta infinito x al cuadrado por la función de densidad. Entonces el momento de segundo orden siempre lo vamos a calcular de esta forma. Pondremos x al cuadrado por la función de densidad. Y así es como se calcula el momento de segundo orden con respecto a origen, en el caso continuo. Cuando la gente tenga el alfa 2 y tenga el alfa 1, nunca se le olvide hacer esta operación. Al alfa 2 le restas el alfa 1 al cuadrado y lo que te quede es la varianza. ¿Vale? Y esto puede ser... Sí, dime. Una pregunta, ¿me puedes repetir lo que era el alfa 2, porfa? El momento de segundo orden con respecto al origen. El momento de segundo orden con respecto a origen. Igual que en el caso discreto. En el caso discreto también el alfa 2 es el momento de segundo orden con respecto a origen. Lo que pasa es que en el caso discreto, en vez de integrar, se hace sumatorio de x cuadrado y en vez de poner la función de densidad, pues se pone la función de cuantía. Se pone la probabilidad de que sí sea igual a x. ¿Sabes? Realmente la fórmula es muy parecido, pero con ese cambio, que pones integral en vez de sumatorio y que pones aquí la función de densidad en vez de poner la función de cuantía, la probabilidad de que sí sea igual a x. Y así es como se calcula la varianza de psi. Y, por favor, eso sí, si os preguntasen, que eso lo vimos también la semana pasada, si os preguntasen la desviación típica, ahí no hay ningún cambio. La desviación típica de psi, que lo llamábamos el otro día en el caso discreto dt de la variable psi, la desviación típica de psi es igual que el otro día, es la raíz cuadrada de la varianza. Recordar que la desviación Perdona, ¿esto típica qué es? la desviación típica de la variable psi. Ah, vale, vale. También lo vimos la semana pasada en el caso discreto, no sé si te acordarás, que vimos la desviación típica, que también era una medida de dispersión, ¿vale? De variación, y que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si os preguntasen aquí la desviación típica, pues igual que el otro día, calculáis la varianza y hacéis la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, la desviación típica se calcula igual que el otro día, igual que en el caso discreto, se hace la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza por la calculáis como os acabo de enseñar. De todas formas, vamos a hacer un ejercicio donde lo vais a ver todo mucho más claro, porque vamos a ver cómo estas fórmulas se aplican en el caso continuo. ¿Vale? O sea que ahora vamos a hacer ya un ejercicio para que veáis la aplicación de cómo se haría. Bien. Y de teoría de la variable aleatoria continua, pues ya habríamos terminado. ¿Vale? Esta es la teoría que os tenéis que saber, las fórmulas fundamentales que os tenéis que aprender y que ahora vamos a aplicar en los ejercicios. ¿Vale? O sea que vais a ver que ahora en los ejercicios pues vamos a aplicar estas fórmulas, nos van a preguntar, saca la función de distribución, calcula la esperanza matemática, calcula la varianza, calcula la desviación típica y tendremos que aplicar las fórmulas. Vale. Si habéis terminado de copiarlo, me lo decís y paso a un ejercicio. Yo ya he acabado. Ya hemos acabado entonces. Me quito la hoja, si alguien no lo ha copiado, me lo diga y la vuelvo a poner, ¿vale? Ya, pues entonces, vamos, si os parece, a hacer un ejercicio. Os voy a hacer primero un ejercicio que os voy a dictar yo, luego os voy a pasar también una hojita de ejercicios que vamos a hacer también. Vamos a hacer un ejercicio que os voy a dictar yo. Voy a hacer un ejercicio un poquito completo, ¿vale? Me voy a copiarme el enunciado que dice lo siguiente. Dice, sea una variable aleatoria, ponéis ejercicio, sea una variable aleatoria
con la siguiente función de densidad. Sea una variable Pero una aleatoria. pregunta. Dime. ¿Es de continua o vas a mezclar? No, voy a hacerlo continuo, ¿vale? Ah, vale. Voy a hacer un ejercicio continuo para que veáis cómo se aplican las fórmulas que os acabo de enseñar, ¿vale? Luego ya una vez que haga este ejercicio, luego ya vamos a hacer más ejercicios, pero ya la gente me tendrá que decir si es caso discreto o es caso continuo y hacerlo como corresponda, claro, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, sabes que es continuo porque te da la de densidad, ¿no? Claro, en cuanto te dice un ejercicio que la variable aleatoria tiene función de densidad, ya sabes que es caso continuo. Ahí sí que no tienes duda, ¿vale? ¿Puedes repetir el Dime. enunciado? ¿Puedes repetir Dime. el enunciado? Sí, os he dicho, sea una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Sea una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Sea una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Sea una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Y la función de densidad va a ser esta. Copiármelo bien, f de x, la f minúscula, la función de densidad, ¿vale? F minúscula de x, y va a ser 0 cuando x es menor que 0, va a ser 1 partido por k cuando 0 menor o igual que x menor que 10, y va a ser 0 cuando x es mayor o igual que 10. Esta es la función de densidad. F de x va a ser 0 cuando x sea menor que 0, va a ser 1 partido por k cuando 0 menor o igual que x menor que 10, y va a ser 0 cuando x es mayor o igual que 10. ¿Todo bien? Y nos dice, se pide, y vamos a hacerlo por apartados, ¿vale? Se pide. Apartado A. Se pide 2 puntos, apartado A. Calcular el valor de K. 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 Tenemos que sacar cuánto vale ese número, ¿vale? Veis que ya aparece una K desconocida, un número desconocido aquí en la fórmula de la función de densidad. Hay que sacar el valor de K. Por favor, un segundito de atención, que esto es muy importante. Por favor, mucho cuidado, que esto, si este apartado no lo hubiesen preguntado, es lo primero que tenéis que hacer. Siempre que aquí aparezca algún número desconocido, siempre lo primero que tenéis que hacer es calcular la constante para que esto sea verdadera función de densidad, porque si no es verdadera función de densidad no se puede utilizar. Por lo tanto, aunque el apartado A no lo hubiesen preguntado, lo primero que tienes que hacer siempre es sacar la K. Siempre sacar esa constante desconocida, ¿vale? Y claro, para sacar la K, lo que tenéis que hacer es aplicar las dos condiciones para ser verdadera función de densidad. Aplicaremos las dos condiciones para que sea verdadera función de densidad y sacaremos para qué K es verdadera función de densidad, ¿vale? Y a partir de ese momento, ya todo el ejercicio vas a sustituir la K por ese número y vas a utilizar la función de densidad, pero la verdadera función de densidad. ¿De acuerdo? Mira, lo ponemos ahí, me ponéis. Para calcular cuánto vale K, K, aplicaremos las dos condiciones. Para calcular cuánto vale K, aplicaremos las dos condiciones para que sea una verdadera. Aplicaremos las dos condiciones para que sea una verdadera función de densidad. Aplicaremos las dos condiciones para que sea una verdadera función de densidad. Aplicaremos las dos condiciones para que sea una verdadera función de densidad. Bueno, la primera condición, por favor,
es que la función de densidad siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a poner lo que hemos puesto en la teoría, que la f minúscula de x ¿Estabas tiene que dictando ser... algo? Dime. Antes de esto, ¿estabas dictando algo? Sí, te he dicho que para calcular la k tendremos que aplicar las dos condiciones para que sea verdadera función de densidad. Para calcular la k siempre tendrás que aplicar las dos condiciones para que sea verdadera función de densidad. Entonces, siempre que aparezca en la función de densidad, aparezca un número desconocido, siempre tienes que sacar cuánto vale ese número, pero para que esto sea verdadera función de densidad, es decir, tiene que cumplir las dos condiciones. Aplicando las dos condiciones, sacarás cuánto vale la k. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Ahí la primera condición es que la función de densidad tiene que ser mayor o igual que 0. De aquí nunca sacaremos cuánto vale k, pero sí que podremos sacar el signo. Mirad, un segundito aquí, atención, que está aquí a la hoja, un segundito, mirad. Como la función de densidad tiene que ser mayor o igual que 0, pues aquí es 0, o sea que es mayor o igual que 0, aquí también es 0. Y claro, la k que signo tiene que tener para que te quede también esto mayor o igual que 0, pues tendrá que ser positivo. Claro, si la k es positiva, ¿vale? 1 partido un número positivo, pues te quedará positivo. Entonces aquí sacamos que la k tendrá que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Sacaremos que la k tendrá que ser un número positivo, ¿vale? Para que al dividir aquí 1 entre un número positivo, pues te quede positivo, ¿vale? Esa es la primera condición. La segunda condición es más importante. La segunda condición es la que realmente importa porque es la que te va a decir cuánto tiene que valer la k, ¿de acuerdo? Pero bueno, como tampoco está ningún trabajo poner esto. Y la segunda condición, lo que nos decía, es que al integrar desde menos infinito hasta infinito, la función de densidad siempre tiene que quedar un 1. Esta es la segunda... entiendo por qué. Uy, Dime. digo que yo no entiendo por qué k tiene que ser mayor o igual que 0. Pues porque si tú te coges la función de densidad, que es esta fórmula, ¿vale? Este número vale 0, ¿no? Este número vale 0, o sea que sería mayor o igual que 0. Y claro, esto también tiene que ser mayor o igual que 0, entonces la k tendrá que ser positiva. Pues claro, si la k fuese menos 2, 1 partido menos 2 te queda menos un medio. Y menos un medio no es mayor o igual que 0. Vale. ¿Me entiendes? Sí. Gracias. Muy bien. Cualquier cosita me decís, ¿eh? Vale, y la segunda condición realmente es la que es más importante, porque la segunda condición siempre te va a decir cuánto vale exactamente la k y por lo tanto nos va a decir la k de forma exacta, ¿vale? Y la idea es la siguiente, por favor no me copies un momentito, porque tenemos que integrar desde menos infinito hasta infinito la función de densidad, igualarlo a 1, ¿de acuerdo? Claro, tener en cuenta que tenemos que integrar desde menos infinito a más infinito, pero claro, si tú integras desde menos infinito a más infinito, ¿por cuántos tramos pasas? Pues si tú integras desde menos infinito hasta infinito, tienes que pasar por todos los tramos. Tendrás que ir desde menos infinito hasta 0, tendrás que integrar 0. Desde el 0 hasta el 10 tendrás que integrar 1 partido por k. Y desde el 10 hasta el infinito tendrás que integrar 0. Claro, tienes que integrar la función de densidad en cada tramo. Entonces tendrás que empezar a hacer esto. Tendrás que integrar desde menos infinito hasta 0, la función de densidad de ese tramo, que es 0. ¿Lo ves? Desde menos infinito hasta 0, tendrás que integrar 0. Más la integral desde 0 hasta 10, ahora tendrás que integrar desde 0 hasta 10, la función de densidad en ese tramo, que es 1 partido por k, diferencial de x. Y luego tendrás que integrar desde 10 hasta infinito, ya el último tramo, la función de densidad de ese tramo, que es 0, diferencial de x. Tienes que empezar en menos infinito y tienes que terminar en más infinito, pero tienes que pasar por todos los tramos que tenga tu ejercicio, claro. Porque la teoría lo dice claramente, desde menos infinito hasta infinito, la función de densidad. Pero claro, tienes que hacerlo en 3 tramos, en este ejercicio, lógicamente.
Pero al final tienes que integrar desde menos infinito a más infinito, que es lo que dice la teoría. Pero pasando por cada tramo. ¿Va todo bien? Cualquier cosa me decís, ¿eh? Tienes que ir por cada uno de los tramos y lo tienes que ir integrando. Perfecto todo. Muy bien. La integral de 0, ¿cuánto vale? Pues yo tengo aquí la integral de 0 y aquí también integral de 0. La integral de 0, ¿qué te queda siempre? Te queda siempre 0. Entonces, esta integral y esta las quitáis. Porque como tenéis que integrar 0, pues te queda 0. Siempre que tengáis que integrar 0, siempre vale 0. ¿Vale? Y nos quedaría solamente esta integral de aquí. ¿Vale? 1 partido por k es una constante, es un número. Las constantes siempre se pueden sacar fuera de las integrales. Entonces, este 1 partido por k lo voy a sacar fuera. Sacamos 1 partido por k, lo saco fuera de la integral porque es una constante, es un número. La integral desde 0 hasta 10 de diferencial de x. Nos va a quedar, por lo tanto, 1 partido por k como está. Y ahora, por favor, máxima atención, porque la integral de diferencial de x, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos queda? Esta integral, por favor, un segundito de atención. Esta integral es una integral inmediata que es facilísima. Cuando tú integras diferencial de x o 1 diferencial de x, ¿qué era lo que nos quedaba? ¿Nadie lo recuerda de matemáticas? Es una de las integrales inmediatas más fáciles que existe. Pues la integral te queda x. Entonces, por favor, muy importante, X al apuntar cuadrado partido de 2, ¿no? No, eso si fuese la integral de x. Si fuese la integral de x, sería x cuadrado partido por 2. Pero esto Ah, es la pues no. integral de diferencial de x, sin la x, ¿te das Ah, cuenta? vale, que pensaba, Entonces, vale, es que x. pensaba que estábamos haciendo X. Correcto. Claro, entonces te quedaría x, ¿no? Apuntar esta integral porque esta integral se va a utilizar mucho aquí en estadística, ¿eh? Es una integral inmediata que la vamos a utilizar constantemente. La integral de diferencial de x es x, ¿vale? Y por lo tanto, lo veis aquí, la integral de diferencial de x nos va a quedar x. Entonces aquí lo vamos a poner, nos va a quedar x. Eso sí, evaluado entre el 0 y el 10. Lo pongo aquí. ¿Vale? Esta integral, por favor, al hacer los ejercicios ahora, van a salir las integrales que más se van a utilizar aquí en estadística, que son las más sencillas de matemáticas, ¿vale? Entonces, a vosotros siempre os van a poner integrales bastante asequibles, bastante sencillas, que son las que tenéis que saber, ¿vale? Entonces, al hacer los ejercicios, van a salir las integrales más importantes, porque aquí, por ejemplo, nunca se utilizan ni senos, ni cosenos, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Son integrales muy sencillitas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que a lo largo de los ejercicios irán saliendo las integrales, yo las voy apuntando en la hoja y luego ya, pues nada más que es aplicarlas, ¿vale? No hace falta tampoco que la gente haga un repaso ahí de integrales porque no van a ser complicadas, van a ser bastante fáciles y además las que hacen falta van a salir en los ejercicios que voy a hacer yo y lo iremos aprendiendo de nuevo, lo iremos recordando, ¿vale? O sea que no os preocupéis que yo iré poniendo las integrales y las iremos aplicando. Integral de diferencial de x vale x, ¿vale? Y ahora ya para terminar tenemos que sustituir donde ponga x, ponemos el número que hay arriba, ponemos un 10 y luego restamos y donde ponga x ponemos el número de abajo. Entonces nos quedaría 1 partido por k y ya pues me sustituís la x por 10 y luego restáis y en la x ponéis el número que hay abajo, que es un 0. Y nos queda, por lo tanto, 1 partido por k, que multiplicaría 10, porque 10 menos 0 pues es 10. ¿Y esto aquí lo tenemos que igualar? ¿Alguien me lo podría decir? Si yo integro desde menos infinito hasta más infinito, ¿qué es lo que dice la teoría? Que al integral que tiene que dar un 1. Y por lo tanto esto lo tenemos que igualar a 1. Y ahí se forma una ecuación con una sola incógnita, que es la k, que es lo que yo quería sacar. ¿Cuánto vale k para que esto sea verdadera función de densidad y cumpla las dos condiciones? ¿Vale? Entonces simplemente despejamos de aquí. La k pasa aquí multiplicando al 1 y nos queda que la k es igual a 10. Entonces si despejáis de ahí,
nos queda que la K es igual a 10. Y ahí tenéis ya el primer apartado, el apartado A, calcular el valor de K. Hemos aplicado las dos condiciones para que sea verdadera función de densidad y hemos obtenido que la K tiene que ser 10 para que sea verdadera función de densidad. ¿Vale? Y por lo tanto, la función de densidad que vamos a utilizar a partir de este momento va a ser esta. Esta es la función de densidad que es verdadera función de densidad y que se puede utilizar. Sería 0 cuando x sea menor que 0. Ahora sería 1 partido por 10. 1 partido por 10 cuando 0 es menor o igual que x y es menor que 10 y vale 0 cuando x es mayor o igual que 10. Esta es la verdadera función de densidad, que es la que vamos a utilizar para hacer todo el ejercicio. A partir de este momento, yo ya me olvido de la función que nos pusieron aquí arriba, te olvidas de esto, y ya todo el ejercicio lo haces con la verdadera función de densidad, como tiene que ser. ¿Va bien? Y ya os digo, por favor, si este apartado A no lo hubiesen preguntado, da lo mismo. Si aparece una K desconocida, lo primero sacar la K para que sea verdadera función de densidad. Aplicar las dos condiciones y sacar la K y ya todo el ejercicio lo hacéis con esa K. Lo digo porque ha habido exámenes donde no han preguntado sacar la K y la gente se ha puesto a hacer el ejercicio sin sacar la K. O ya te has confundido. Porque tú siempre lo primero que tienes que hacer es calcular esa K para que sea verdadera función de densidad. Pues hay que andar mucho ojo con eso. Muy importante. Y ya tenéis aquí el apartado A, que ya digo, aunque no lo hubiesen preguntado, yo es lo primero que hubiese hecho, antes de haber contestado a nada. ¿Vale? Venga, apartado B, si os parece. Y nos dice calcular la esperanza matemática. Calcular la esperanza matemática y la varianza. Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Muy bien. Vea, pues vamos a calcular primero el alfa 1, la esperanza de la psi. Vamos a calcular la esperanza, la media de la variable aleatoria. Le ponéis alfa 1, esperanza de psi. Y claro, en el caso continuo, hemos dicho en la teoría, y hay que saberse muy bien las fórmulas, que lo que se hace es integrar desde menos infinito hasta infinito x por la función de densidad. Esto es lo que os he puesto yo en la teoría. Os he puesto que para calcular la esperanza matemática, la media de la variable psi, el alfa su 1, siempre se integra desde menos infinito hasta más infinito, x por la función de densidad. ¿Vale? Y nada, vamos a hacerlo. Al integrar desde menos infinito hasta más infinito, tienes que pasar por 3 tramos. En este ejercicio tenemos 3 tramos en la función de densidad y tenemos que pasar por los 3 tramos. Tendrás que integrar desde menos infinito hasta 0, como dice que es menor que 0, pues desde menos infinito hasta 0. Tendrás que integrar desde menos infinito hasta 0 la función de densidad en ese tramo, que es 0. Y eso sí, por favor, mirad un segundito, tendréis que poner x por 0. Por la función de densidad, que es 0. Más, por favor, mucho cuidado, nunca se olvide poner esta x, es x por la función de densidad, que en ese tramo vale 0. El siguiente tramo entre 0 y 10, continúo, habrá que integrar desde 0 hasta 10 y otra vez de nuevo x por la función de densidad de ese tramo, o sea que sería x por 1/10. X por 1/10 diferencial de x. Y ya el último tramo, la x mayor o igual que 10, pues desde 10 hasta infinito. Tendrás que integrar desde 10 hasta infinito
X, nunca se te olvide poner la X, por la función de densidad de ese tramo, que es 0. 0 diferencial de X. Miradlo todo bien, cualquier cosita me decís, ¿eh? Lo importante, por favor, siempre seguir la fórmula. Tienes que integrar desde menos infinito a más infinito. Tienes que empezar en menos infinito y tienes que terminar en más infinito. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, tienes que pasar por los 3 tramos que tiene la función de densidad. ¿Va bien? Y claro, si os dais cuenta, yo tengo aquí x por 0, que es 0, y la integral de 0, pues te queda 0. Entonces, esta integral la podéis quitar. Y aquí también x por 0 te queda 0 y la integral de 0 pues es 0. Esa integral también la podéis quitar. ¿Vale? Esas dos integrales las podéis quitar sin problema. El undécimo, como es una constante, lo puedes sacar fuera de la integral. Entonces este undécimo lo voy a sacar fuera. Nos va a quedar undécimo, la integral desde 0 hasta 10 de x diferencial de x. ¿Vale? O sea que por favor mucho cuidado porque el undécimo, que es una constante que está ahí multiplicando, se puede sacar fuera de la integral. Las constantes siempre las podéis sacar fuera de las integrales, ¿eh? Y luego te quedaría x diferencial de x. Y esta integral pues es muy sencillita, ¿no? Si tú integras x diferencial de x, ¿qué te queda? Que además me parece que me lo ha dicho alguien antes, ¿no? Es undécimo. ¿Y la integral qué nos quedaría? Me parece que me lo dijo alguien antes, Sí, ¿no? yo. X ¿Qué me cuadrado dijiste? partido de 2. Claro, muy bien. Por favor, recordar esta integral. Recordar que la integral de x elevado a n diferencial de x era x elevado a n más 1 partido n más 1. Por favor, copiarme esta integral que también en estadística se va a utilizar constantemente, que es la integral de x elevado a n, elevado a un número, que es x elevado al número más 1 partido el número más 1. Es decir, si esto fuese x elevado a 1, como es este caso, pues sería 1 más 1, que es 2, y 1 más 1, que es 2. Sería x cuadrado partido por 2, que es lo que me estáis diciendo vosotros, ¿vale? Entonces, copiarlo, bueno, aquí para que la gente lo vea, que la gente lo copie. En este caso, como es x elevado a 1, que es x elevado a 1, pues sería x elevado a 1 más 1, que es 2, y luego abajo, pues 1 más 1, que es 2, ¿vale? ¿Va bien? Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado partido por 2 y evaluado entre el 0 y el 10. ¿Vale? Entonces nos quedaría x al cuadrado partido por 2 entre el 0 y el 10. Y donde ponga x pones un 10 y luego restas y en la x pones un 0. ¿De acuerdo? Entonces no va a quedar en este caso. Va a ser un décimo. Aquí nos quedaría 10 al cuadrado partido por 2 menos 0 al cuadrado partido por 2. Ya sabéis que siempre sustituís la x por el número de arriba y luego restáis y sustituís la x por el número de abajo. Entonces nos quedaría 10 al cuadrado partido por 2 menos 0 al cuadrado partido por 2, que esto lo podéis quitar porque es 0. Lo podéis quitar, ¿vale? Y además este 10 al cuadrado lo quitas con este 10, te va a quedar 10 partido por 2, pues te va a quedar 5. Y esta va a ser la esperanza matemática o media de la variable aleatoria. ¿Todo bien? Siempre, por favor, fijaros ya estas dos integrales inmediatas que han aparecido, que en estadística se utilizan constantemente, ¿eh? Estas dos son fundamentales. Vea, por este apartado B nos preguntaban la esperanza matemática, la media, que la tenemos calculada, y también nos preguntan la varianza. Así que vamos a calcular ahora la varianza de la variable aleatoria, que también la preguntan, ¿vale? Si la habéis copiado ya, me paso de hoja, ¿vale? Que aquí ya no me cabe. Si alguien no la copia, que me lo diga y se lo vuelvo a poner, ¿eh? Vea, pues vamos a calcular entonces la varianza es I, y como siempre, con los momentos con respecto a origen a alfa 2
le restaremos el alfa 1 al cuadrado. Ya sabéis que siempre la varianza, siempre la calculamos así, que es lo más sencillo. Cogemos el alfa 2 y le restamos el alfa 1 al cuadrado. El alfa 1 ya lo tenemos, que vale 5. Solamente sacar el alfa 2 y lo voy a sustituir aquí en la fórmula, ¿vale? Pues vamos a calcular aparte el alfa 2, el momento de segundo orden con respecto a origen, que es la esperanza de psi al cuadrado, ¿vale? Siempre el momento de segundo orden con respecto a origen es la esperanza de la variable al cuadrado. Bien. Y claro, el alfa 2 lo vais a calcular igual que el alfa 1, mirad aquí a la hoja, lo vais a calcular igual que el alfa 1, solo que claro, la x no se eleva a 1. Como es el momento de segundo orden, la x se eleva al cuadrado. Hay que integrar desde menos infinito hasta infinito x cuadrado por la función de densidad. Entonces va a ser muy parecido a esto, pero poniendo x al cuadrado en todos los sitios, ¿vale? Ya, pues entonces tenemos que integrar desde menos infinito hasta infinito x al cuadrado por la función de densidad. Y claro, tienes que pasar por los tres tramos. Tienes que empezar desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 10 y de 10 hasta infinito. Y siempre, por favor, nunca se olvide poner x al cuadrado y lo vais multiplicando por la función de densidad de cada uno de los tramos. ¿De acuerdo? Ya empezamos entonces desde menos infinito hasta 0, que es el primer tramo, y hay que poner x cuadrado por 0. Diferencial de x. El siguiente tramo, desde 0 hasta 10, x al cuadrado por 1/10 diferencial de x. ¿Vale? ¿Veis cómo voy poniéndolo cada uno de los tramos y multiplicando x cuadrado por la función de densidad de cada tramo? Y ya por último, tenemos que integrar desde 10 hasta infinito x cuadrado por la función de densidad de ese tramo, que es 0 diferencial de x. ¿Vale? X cuadrado por 0 diferencial de x. Has empezado en menos infinito y has terminado en más infinito. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, tienes que pasar por cada uno de los tramos. Como está este ejemplo, este ejercicio tiene 3 tramos, pues tienes que pasar por cada uno de los tramos. ¿De acuerdo? La integral de x cuadrado por 0 te queda la integral de 0, que es 0. Entonces, esta integral es 0. Y aquí también x cuadrado por 0 te queda 0 al multiplicar y la integral de 0 es 0. Entonces también la puedes quitar. El 1/10 lo puedes sacar fuera de la integral, ¿de acuerdo? Porque es una constante, la saco aquí fuera. 1/10 lo saco fuera. La integral desde 0 hasta 10 de x cuadrado diferencial de x. El 1/10 lo he sacado fuera y nos ha quedado dentro de la integral el x cuadrado. Has sacado el 1/10 y te queda el x cuadrado dentro, ¿vale? Y ya si me hacéis la integral, pues os va a quedar 1 partido por 10 como está. Y ahora, por favor, que alguien me diga la integral de x cuadrado que nos quedaría. Y claro, tenéis que aplicar la fórmula, ya aquí a la hoja, la fórmula que teníamos aquí, esta integral inmediata. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría entonces? Me lo dice alguien, sin miedo que ahora lo mismo confundirse, ¿eh? X al cubo. X Uy, cubo. perdón. Claro, x al cubo partido por 3 sería x elevado a 2 más 1, que es 3, partido 2 más 1, que es 3. Entonces sería x al cubo partido por 3 y esto evaluado entre el 0 y el 10. ¿Va bien? Donde ponga x ponemos un 10 y restamos poniendo un 0, claro. Mira, pues sustituimos entonces, va a ser 1/10 como está. Donde ponga la x ponemos un 10, va a ser 10 al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. En la x pones 10, el número de arriba, y luego restas, y en la x pones el número de abajo, que es un 0. 0 al cubo partido por 3 te queda 0, o sea que esto lo podéis quitar, ¿vale? Y nada, va a ser en este caso 10 al cubo partido por 10, que es 10 al cuadrado, o sea que sería en este caso 100 partido por 3 te va a quedar,
100 tercios, ¿vale? O si queréis ponerlo en decimales, queda 33,3 con el 3 periodo, ¿vale? 33,3 con el 3 periodo. Pues queda 100 partido por 3. ¿Todo bien? Y esto es la varianza, como mucha gente pone el día del examen. ¿Esto es la varianza? No, no. No. ¿Qué hay que hacer? Restar la media al cuadrado. Entonces nunca se olvide hacer esta operación para tener la varianza, que es lo que nos preguntan. ¿De acuerdo? Entonces ya cogemos el momento de segundo orden, el 333,3 con el 3 periodo, y le restamos la media, que es 5, al cuadrado. Le tienes que restar el alfa 1, que era 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ya simplemente pues es restarle el 25, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar 8,3 con el 3 periodo. Y esta sí que es la varianza, que es lo que nos preguntan, ¿eh? Cuidado, 8,3 periodo sería la varianza. ¿Vale? Veis que la diferencia fundamental con el caso discreto es que aquí todo se hace integrando, ¿de acuerdo? Y en el caso discreto todo se hacía sumando con la función de cuantía, las operaciones eran más fáciles, ¿vale? Y ahí tenéis ya el segundo apartado, el apartado B, que era calcular la esperanza matemática o media de la variable aleatoria y calcular la varianza de la variable aleatoria, ¿vale? ¿Vale? Le vamos a poner un apartado C, pero yo creo que podríamos hacer el descanso, pues ya nos hemos pasado ahí un poquito, ¿eh? ¿Vale? ¿Queréis hacer el descanso entonces? Sí. ¿Sí? ¿Estoy ya cansado? Vale. Bueno, es que lo teníamos que haber hecho hace un rato, pero bueno, vamos a hacerlo ahora si queréis, un cuartito de hora más o menos, y luego sigo con el apartado C, ¿vale? Luego hago el apartado C y que os voy a preguntar, calcular otra cosa y lo hacemos, ¿vale? Vale. Vale. Yo tengo ahora mismo I53, ¿vale? O sea que en un cuarto de hora más o menos empezamos de nuevo, ¿vale? ¿Os parece bien? Ok. Ok. Venga, vamos a hacer el descansito ahora.